Buenos días, queridos hermanos. Y bueno, espero que Dios me los bendiga en este día de hoy. Y ya vamos a arrancar la mañanita. Son las 6 de la mañana. Y vamos a arrancar con este tema que se trata del bautismo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué los católicos bautizamos a los niños chicos? Y como los evangélicos dicen que los niños chicos no tienen por qué bautizarse. Entonces vamos a tocar este tema. ¿Por qué dicen los evangélicos que los niños pequeños no se pueden bautizar? Bueno, ellos porque leen el capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 16, que dice así: Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Palabra del Señor. Bien, ellos toman este versículo y dicen, ¿vieron? ¿Cómo van a bautizar a un niño que ni siquiera cree, que no puede creer, porque es un niño pequeño? ¿Cómo lo van a bautizar? Porque aquí en Marcos dice, el que crea será bautizado, o sea que primero hay que predicarle, que la persona crea y luego se bautiza. Y a un niño, a un bebé, no se le puede predicar. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Esto es lo que dicen los hermanos separados. Bueno, pero ¿en qué contexto está este texto? Marco le estaba predicando a gente pagana, que no era ni judía, no creían en Dios, no creían nada. Entonces primero había que convertir a las personas grandes. No es que uno vaya a tomar al padre de familia y diga, usted se tiene que convertir y punto, ¿verdad? Entonces todo tiene una trama. Por eso Marcos dice, el que cree había que predicarle primero y luego bautizarlos. Pero ese es en el tema de Marcos, de los paganos. Pero vamos a ver cómo lo dice Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, para que ustedes vean la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra del Señor. ¿Vieron qué es lo que dice aquí Mateo? Primero dice, hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. Y luego dice, y luego enséñenles a guardar todo lo que yo he mandado. Pero primero hay que bautizarlo. Cuando se bautice, que reciba el Espíritu Santo, recién ahí se les enseñan a guardar todo lo que yo he mandado. ¿Vieron cómo cambia la cosa? En Marcos primero se mandó a predicar y luego a bautizar. Aquí se manda primero a bautizar y luego a predicar. ¿Por qué? Porque aquí ya está hablando a los creyentes, a las comunidades creyentes. Entonces, si yo soy padre de familia y quiero que mi hijo lleve mi fe, voy y lo bautizo. No tengo que esperar a que cumpla 13 años, como dicen los evangélicos. Aparte vamos a ver para qué sirven. Porque claro, los evangélicos dicen que el bautismo sirve solamente para el perdón de los pecados, porque ni siquiera saben el trasfondo que tiene el bautismo, porque el bautismo sirve para un montón de cosas. Ahora vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, que dice, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Palabra del Señor. ¿Vieron? Nosotros tenemos una promesa que es la vida eterna. Y aquí, en Hechos de los Apóstoles nos dice, esa promesa no es solo para ustedes, es para ustedes y para sus hijos, para nosotros y para vuestros hijos, para los pequeños también es la promesa del reino de los cielos, la promesa de la vida eterna. También la promesa es para los niños. Entonces también los niños deben recibir ese bautismo, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero la promesa no es solo para gente grande, como dicen los evangélicos. No, la promesa también es para los pequeños. La promesa no es solo para vosotros. Todas las promesas que hizo el Señor Jesucristo, recibirán el Espíritu Santo, recibirán el Espíritu de la verdad, recibirán todo poder se me ha dado así en la tierra y en el cielo, a ustedes también yo los envío así. Todo es para vosotros, para nosotros y para nuestros hijos. Que quede claro. Mateo 19, capítulo 19, versículo del 13 al 15 dice, aquí vamos a ver en Mateo 19 cómo unos que piensan como los evangélicos, que dicen, no, ¿para qué van a traer a los niños? Si los niños tienen pecado, no molesten, no, ¿para qué vamos a traer a los niños a bautizar? Hay que esperar que sean grandes. Bueno, aquí los apóstoles al principio pensaban como estos evangélicos ahora, y fíjense lo que sucedió. Mateo 19, versículo 13 al 15 dice, entonces fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron. Versículo 14. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos. Versículo 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. ¿Vieron? Estos dijeron, ¿para qué necesitan los niños que les impongan la mano y se ore por ellos si ellos no tienen pecado? Ellos no necesitan oración, ellos son puros, son santos, como dicen los evangélicos. Entonces los apóstoles decían, ¿para qué van a necesitar que se les imponga las manos? Porque pensaban igual. Los niños son puros, los niños no tienen pecado, déjenlo, ni les imponga la mano. Pero Jesús les dijo, no impidan que los niños lleguen a mí. No impidan que los niños vengan a mí, tráiganlos, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que todo lo que tenga que ver con Jesús, traigan a los niños, no como los evangélicos que hasta en las prédicas, cuando el pastor, porque quiere manipular bien a su pueblo y quitarles el diezmo, pide que se arme un grupo de mujeres y hombres que cuiden a los niños mientras está la prédica, los echan a los niños para otro lado, los apartan porque molestan a los niños, ¿sí? Porque los niños no tienen nada que ver. No, déjenlos venir a mí, dice Jesús. Y mire lo que dice en Marcos capítulo 10, 13, cómo lo dice, que vamos a ver lo mismo. Versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a lo que les presentaban. Versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Palabra del Señor. Aquí ya vemos un poquito más duro a Jesús. Dice aquí que se indignó. Se indignó, ¿cómo no van? Se enojó Cristo. ¿Cómo no van a dejar que vengan los niños a mí? Si de los tales es el reino de los cielos. Aparte, fíjense qué curioso, porque ellos dicen, no, hay que esperar que sean grandes y predicarles. No, pero la Biblia no muestra que los niños deben ser grandes, sino que los grandes deben ser como niños para entrar al reino de Dios. O sea, ¿por qué impedirles que se bauticen? ¿Por qué impedirles esa gracia tan hermosa que tenemos nosotros, de ser bautizados? No, hermanos separados, no permitan que los pastores engañadores dejen fuera del bautismo y de la promesa, que también es para ellos, para vuestros hijos. No lo permitan, no permitan a que el diablo los agarre de adolescentes sin bautizar y después ya no puedan bautizarlos más porque los niños se rebelen. No lo permitan, porque eso no es bíblico y ahora se los voy a mostrar. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 22, dice, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, versículo 14, además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos, versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Versículo 19, por eso si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Palabra del Señor. Ahora bien, dice San Pablo, los miembros del cuerpo que parecen más débil, esos miembros, todos somos parte del cuerpo, que es Cristo, un solo cuerpo con un montón de miembros, esos montones de miembros que somos nosotros, los que parecen más débiles, o sea, los niños, que son los más débiles, son los más necesarios. ¿Y por qué son los más necesarios? Porque lo dijo en el versículo que vimos antes, porque para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Entonces son los más necesarios porque lo debemos imitar a los niños. Debemos imitarlos, mirarlos, tenerlos ahí para poder imitarlos, para poder entrar al reino de los cielos. Por eso dice San Pablo, los miembros del cuerpo que parecen los más mínimos son los más necesarios. Lo está claro en la Biblia. Y todos somos un solo cuerpo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Por qué? Por medio de un espíritu.
Por ese espíritu somos miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos ese espíritu para ser miembro del cuerpo de Cristo. Y sin el bautismo no tenemos ese espíritu, como lo vamos a ver ahora. Juan capítulo 15, versículo del 4 y después el verso 14. Dice Cristo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Palabra del Señor. Cristo dice, hay que permanecer en mí. Para dar fruto hay que permanecer en mí. Permanezcan en mí, porque si no, no pueden dar fruto. Si en mí nada sois. No somos nada sin Cristo, y no somos nada nosotros y los niños, y nos manda a permanecer en Cristo. ¿Tá? ¿Y cómo hacemos para permanecer en ese Cristo, en ese cuerpo de Cristo, para ser parte de la iglesia, miembro de la iglesia, miembros de ese cuerpo, parte de Cristo, para poder permanecer como el pámpano en la vid? ¿Cómo hacemos? Lo dice Gálatas capítulo 3, versículo del 27 al 29. Dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Permanezcan en mí, dice Cristo. Bueno, para revestirse de mí, para tener mi revestimiento, mi vestido, mi vestidura, el vestido en Cristo, hay que ser bautizados. Dice todo, no dice todos los mayores menos los niños, no, dice todos debemos ser bautizados para ser revestidos en Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Palabra del Señor. Somos los herederos. ¿Qué dice cuando vimos allá atrás el versículo anterior? La promesa es para vosotros y vuestros hijos. O sea que la promesa también, esta promesa, herederos de esta promesa del linaje de Abraham, que tendremos la tierra prometida, que es el cielo, somos todos herederos de esa promesa. ¿Y qué dice el versículo anterior? Que esa promesa es también para vuestros hijos. ¿Y qué dice aquí? Todos somos somos del mismo cuerpo, herederos de esa promesa a través del bautismo, porque todos los que hemos sido bautizados somos herederos de esa promesa, y por eso hay que dejar a los niños que se bauticen, para que sean herederos de esa promesa, y para que ya no sean ni judío, ni griego, ni esclavo, ni pecadores, ni hijos del diablo, sino que seamos hijos de Dios. Entonces hay que bautizarlos, para que pasen a ser herederos de la promesa del reino de los cielos. Y si no bautizan a sus hijos, no permiten que ellos sean herederos de esta promesa, y es un mal grande que le están haciendo. Mateo 22, capítulo 22, versículo 1 al 14 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a su negocio, y otros tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a todos aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Versículo 10. Y le salieron, y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 11. Y entró el rey
para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, presten atención, no tenía el vestido de boda, versículo 12, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Versículo 13, entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rechinar de dientes. Versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Aquí habla de los judíos y cristianos, ¿verdad? Los judíos eran invitados y bueno, y se acusaron, mataron a los profetas, a los que Dios mandaba predicar. Hasta el mismo Señor Jesucristo, el mismo Hijo. Entonces, dijo, las bodas del Cordero ya están prontas, salgan al encuentro. Entonces salieron los siervos, los profetas, los apóstoles que fueron elegidos, y empezaron a traer a los pecadores, a los gentiles, a nosotros, los que no éramos judíos, y empezaron a invitarnos a las bodas. Pero resulta que todos fueron, y el rey entró y dijo, bueno, ya están todos invitados. Claro, están todos invitados los que se encontró por el camino. Pero a todos los que fueron invitados se les dio un vestido para esta boda, para esta fiesta. Quiere decir que si alguno entró sin el vestido, es porque no fue invitado por mis siervos, por lo que yo mandé, dice el rey. Entonces el rey se fijó y dice, están todos invitados, perfecto, pero aquel de allá no tiene vestido. Opa, ¿qué pasó? ¿No tiene vestido? ¿Qué vestido? ¿De qué vestido está hablando? ¿Qué decía el versículo anterior que vimos? Nos revestimos al bautizarnos, nos revestimos de Cristo. Entonces el bautismo sirve para revestirnos de Cristo. ¿Y para qué nos sirve ese vestido? Para este día, para la boda, para que el rey mire y no nos diga, aquel no tiene el vestido, aquel no está revestido de mí, aquel no se bautizó. Y imagínense que estemos nosotros ahí y nuestro hijo no fue bautizado porque a un padre porque al pastor se le ocurrió, chao, no bautizamos al niño. Y imagínense que venga el rey y le diga, saquen a ese gurí, saquen a ese pequeño, saquen a aquel adolescente, porque no está revestido. Y si no está revestido, bueno, yo mandé, está todo el mundo invitado, pero para entrar aquí hay que estar revestido. Hay que estar puro para esta boda. Usted, si lo invitan a un cumpleaños evangélico, usted no va, usted está trabajando y no va a ir vestido de trabajo y todo sucio al cumpleaños, ¿verdad? Primero se pega un baño y se viste bien para ir a un cumpleaños. Bueno, para ir a las bodas del rey va a ser lo mismo. Si se viste para ir a un cumpleaños, gasta plata y se compra ropa nueva para un cumpleaños de un ser humano pecador como usted, ¿cuánto más no se va a revestir para ir a las bodas del Cordero? Por favor. Y que su hijo no esté revestido, no haya recibido el bautismo. El revestimiento es lo que habló el versículo anterior, el bautismo. Como lo dijo Gálatas 3 del 27 al 29, se los repito. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Vieron? Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, dice, no hay varón ni mujer, perfecto, somos todos uno. Pero hay que estar revestido, por el bautismo nos revestimos para entrar a esa boda, o si no, seremos echados afuera donde será el llanto y el rechinar de dientes, dijo el Señor Jesucristo. Por eso hay que bautizar a los niños, para que sean parte de la promesa, para que les entre el Espíritu Santo, para que se les borre el pecado original, como ya lo vamos a ver más adelante, para ser herederos de la promesa del reino de Dios. No solo para ser herederos, para poder entrar a las bodas del Cordero, si no, van a ser echados fuera. Ahora vamos a ver todo el capítulo 17 de Juan, porque también el bautismo que nos dijo, que el bautismo nos hace a todos uno. Un solo cuerpo, uno, todos somos uno, un solo cuerpo, aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Y eso es lo que pidió el Señor Jesucristo. Y eso se logra a través del bautismo. Y fíjense cómo lo dice el capítulo 17. Lo vamos a ver todo porque es espectacular la palabra. Dice Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que me diste que hiciera. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre
a los hombres de este mundo, a los hombres que me diste del mundo, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8. Porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo, dice Cristo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Vieron lo que le pide Cristo a Dios? Para que ellos sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hablaba de Judas, ¿verdad? Versículo 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice tu escritura, dice tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Versículo 19. Por ello yo me santifico, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No dice por las escrituras de ellos, por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, versículo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Versículo 14. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, por eso San Pablo dice, cuando muera voy con Cristo, quiero donde yo esté, dice Jesús, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 15. Versículo 25, perdón. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Palabra del Señor. Qué maravillosa oración hizo Jesús al Padre. Padre, que todos sean uno. ¿Cómo hacemos para que todos seamos uno? Como Jesús y el Padre eran uno, y quiere que nosotros seamos uno en Jesús y el Padre. Todos seamos uno. Con el bautismo, lo vimos en los versículos anteriores. Por medio del bautismo pasamos a ser un solo cuerpo en Cristo. Pasamos a la unidad. Aunque somos muchos miembros, somos una unidad. Somos uno solo en el Espíritu. Y eso se logra a través del bautismo. Por eso hay que permitir que los niños nuestros se bauticen, para que ellos también sean uno con Cristo. ¿Por qué no le permiten a los niños que sean uno con Cristo si el Señor Jesucristo dice que la promesa es para todos y necesitamos todos ser uno con Cristo? Padre, que todos sean uno. Hay que guardarlos del mundo. No hay que esperar a que cumplan 13, 14 años, pero eso es mentira.
porque con 13, 14 años ya la televisión, los celulares, los medios de comunicación ya lo tienen recontra adoctrinados en contra de Dios y manipulados. Entonces, ustedes lo que hacen es no ayudar a guardarlos del mundo. No significa sacarlos del mundo, significa bautizarlos para protegerlos del mundo, para que entren dentro de esta oración que hizo el Señor Jesucristo al Padre. Padre, yo no te pido que los saques del mundo a ellos, porque el mundo los aborrece. Y ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Entonces yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos tienen que estar en el mundo. Te pido que los apartes del mal. Y es el mismo Señor Jesucristo el que está pidiendo esa oración al Padre, que nos aparte del mal. ¿Y qué padre no va a querer que su hijo sea apartado del mal? Que el mal que se le quiera hacer, que el mundo le quiera hacer, Dios lo aparte por el pedido de su propio Hijo Jesucristo. Yo me encantaría cada vez que le va a pasar algo malo a mi hijo, que venga Dios y lo aparte a ese mal de mi hijo, porque su Hijo Jesucristo se lo pidió y porque yo lo bauticé a mi hijo, y como lo bauticé, entra dentro de este pedido, de esta oración que hizo el mismo Señor Jesucristo. Padre, no te pido que lo saques del mundo, y aquí está mi hijo en el mundo. Entonces yo quiero que con el bautismo, esa promesa, ese pedido de Cristo, llegue a mi hijo. Entonces Dios, cuando viene el mal a mi hijo, lo aparta. ¿Por qué? Porque está bautizado y pasó a ser un solo cuerpo con Cristo, y Cristo le pidió a Dios: Padre, te pido que lo protejas del mal. Y como mi hijo es miembro del cuerpo de Cristo, y mi hijo con el bautismo pasa a ser uno solo con Cristo, Dios lo protege del mal. Entonces, ¿cómo no vamos a permitir que los niños no se bauticen? El bautismo también sirve para eso, sirve para revestirse de Cristo, para poder entrar a las bodas, para quedar limpios, para borrar el pecado, para recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. ¿Qué tiene de malo que un niño reciba el Espíritu Santo? Si Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo estando en la panza de Isabel, cuando vio a María, que María la saludó, el niño saltó de gozo y se llenó del Espíritu Santo. ¿Qué problema hay con que el Espíritu Santo entre en un niño? Si es un gozo, cuando entra se siente el gozo del Espíritu Santo. Por eso yo bauticé a mi hijo, para que salte de alegría en ese gozo del Espíritu Santo. Aparte van a ver más, porque pertenece a muchas cosas más el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Gálatas 3:29? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos herederos de la promesa, de esta promesa. Padre, estos ya no son del mundo, estos son herederos de la promesa, porque se bautizaron, son uno solo conmigo, un solo cuerpo, por medio del bautismo, por medio del Espíritu se forman un solo cuerpo conmigo y contigo. Padre, protégelos del mal. Vaya, se habrá que proteger a nuestros hijos del mal que existe en el mundo hoy día, porque no podemos negar el mal que existe en el mundo hoy día. Y me van a decir que ustedes no quieren que sus hijos sean protegidos de ese mal. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 2, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Palabra del Señor. ¿Vieron cuando dice: muéstrame un versículo bíblico donde diga que los niños son bautizados? Aquí le fue ese versículo bíblico. ¿Qué dijo aquí San Pablo? Todos en el mar. No quiero que ignoréis que todo el pueblo de Israel que pasó por el mar rojo, que se abrió para escapar del faraón, pasó todo el pueblo, y ahí va todo el pueblo: padres, abuelos, niños, mujeres, viejas, ancianas, viejos, veteranos, veteranas, adolescentes, niñas, niños, todos pasaron, todo el pueblo de Israel pasó por debajo del mar, por el medio del mar. Y que dice que todos ellos fueron bautizados. Entonces, aquí está hablando de que todos fueron bautizados, también los niños. Ahí tiene un versículo donde dice que los niños fueron bautizados. Todos fueron bautizados bajo la nube, la Shekinah, y bajo el mar, y bajo el agua, fueron bautizados. ¿Vieron? Cuando le digan: quiero un versículo que diga dónde los niños son bautizados, aquí tiene. No quiero que ignoréis, hermanos, que todos, incluso los niños, porque los niños no fue que se quedaron allá del otro lado con el faraón, y el faraón los agarró, no, pasó todo el pueblo de Israel. Y fueron bautizados todos, ¿verdad? Primera carta de Pedro, capítulo 13, versículo 19 al 21 dice, versículo 19, en cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual
pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Palabra del Señor. Aquello que pasó en Noé sobre las aguas, que se salvaron 8, bueno, es una prefigura del bautismo. Ahora, el bautismo es lo que nos salva. El bautismo sirve para la salvación. ¿Y usted, evangélico, va a dejar que los niños no se salven? Que el niño pierda la vida, porque ¿cuántos niños se mueren prematuros? Se mueren al año, a los 2 años, a los 3, a los 4, a los 5, y usted no le va a permitir que se salve. Porque usted está permitiendo, porque dice, pero Dios no va a condenar a un niño, y no sabemos. Para Él todos somos niños, para Él todos somos sus hijos, y al que tiene que condenar, condena. ¿Y por qué no va a condenar a un niño si el niño no cumple los requisitos? Si condena al niño y el niño no cumple los requisitos, es porque es hijo de padres paganos. Porque ustedes, al enseñar estas cosas, son paganos, herejes. Entonces sus hijos, al no bautizarse, son paganos y herejes. Y los hacen herejes y paganos. Por eso no se salvan. Porque el bautismo también sirve para salvación, lo dice acá. El bautismo sirve para la salvación también, aparte de para revestirse en Cristo, para pasar a ser un solo cuerpo con Cristo, para tener para ser protegidos del mal de este mundo por la oración que hizo Cristo, para el perdón de sus pecados, para saltar de gozo y alegría, también sirve para la salvación. Y ustedes no dejan a sus hijos ser parte de esa promesa de salvación eterna, que también es para vuestros hijos, la promesa, la heredad de tener el reino, el paraíso. No lo dejan ser parte. Y si su hijo, Dios quiera que no, y Dios no lo permita, mañana tiene un accidente o se muere prematuramente o lo que fuese, o se muere al nacer, usted no lo bautizó. ¿Por qué? Porque es un pagano, porque no creyó en la iglesia de Cristo, sino que creyó en un pastor pagano que leyó la Biblia, leyó 2 páginas, hizo condenar a su hijo. Ese es el peligro que corren los evangélicos. Y estamos hablando de la salvación, peligra la salvación. No es que se peligra acá perder el diezmo, o perder 2 pesos, o perder, yo qué sé, de ir a una fiesta o a un cumpleaños. No, se peligra la salvación eterna de sus niños. Y ustedes no pueden decir que son buenos padres si permiten que sus hijos corran el peligro de perder la salvación. Discúlpenme que se los diga así tan duramente, pero si ustedes son duros y no dejan que sus hijos se bauticen y reciban la promesa de Cristo, y no permiten que sus hijos reciban el Espíritu Santo, y no permitan que sus hijos sea revestido de Cristo, y no permiten que sus hijos sean parte de la oración de protección que Cristo le hizo al Señor, entonces yo no puedo decir que ustedes son buenos padres. Ustedes son egoístas, porque ustedes se creen que ustedes pueden ser parte del reino de los cielos, ustedes pueden ser salvos, pero sus hijos no. Eso es egoísmo. Y eso no es ser un buen padre. Y dice Cristo, ustedes siendo malos, ¿qué hijo le pide pan y le da una serpiente? Bueno, sus hijos les están pidiendo salvación, el bautismo, y ustedes le están dando una serpiente. Porque ustedes le están dando a Satanás. Porque al no bautizarlo, ustedes lo que le están dando es lo que Satanás quiere, que no sean bautizados, para que no entren en la promesa, para que no se revistan de Cristo, para que no les entre el Espíritu Santo, para que la protección de Dios no la tenga. Así para Satanás es más fácil agarrar a sus hijos y hacerlos polvo, hacerlos triza, devorarlos. ¿Por qué? Total, miren, no está bautizado, no tiene el revestimiento de Cristo, no tiene el apoyo de Dios, no tiene el gozo del Espíritu Santo. Para mí es pan comido. Entonces viene Satanás y lo agarra, y ahí están los gurises de 11, 12, 13 años queriéndose suicidar, angustiados, pasando miles de problemas, con problemas de aprendizaje, con esto, con lo otro. ¿Por qué? Porque no le permiten recibir el Espíritu Santo, por el egoísmo que tienen, por hacerle caso a un hombre. Maldito el hombre que cree en el hombre. Y ustedes les hacen caso a un pastor en contra del evangelio mismo de Cristo, y no bautizan a sus hijos. Y ese es el peligro que corren. Y discúlpenme si los ofendo, pero no les puedo decir que son buenos padres cuando no permiten recibir semejante tesoro que pueden recibir sus hijos con el bautismo. Estas son las palabras que me salen en este momento. Mateo capítulo 13 versículo Mateo capítulo 3 versículo del 13 al 17 dice, verso 13: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti,
y tú vienes a mí. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabra del Señor. Yo no bautizo a mi hijo porque mi hijo no tiene pecado. Jesucristo tampoco tenía pecado, y sin embargo fue a bautizarse. Y Juan, claro, al pensar lo mismo que estos hombres evangélicos, decía: soy yo el que necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Tú no tienes pecado, ¿para qué te vienes a bautizar? No lo quería bautizar, era como faltarle respeto. Como dicen los evangélicos, ¿cómo bautizar a un niño que es puro? Bueno, Jesucristo es puro. Jesucristo no tuvo pecado y sin embargo fue y se bautizó. ¿Por qué? Deja que se cumpla toda la justicia. Entonces, evangélicos, cuando ustedes no dejan bautizar a sus niños, aparte de privarlos de todo lo hermoso que ya les conté antes, tampoco están cumpliendo la justicia de Dios, están trancando la justicia de Dios. Y les están cerrando el cielo. Y les están impidiendo que venga el Espíritu Santo en ellos. Y les están impidiendo que Dios diga: otro hijo en quien yo me complazco. Como dice, se abrió los cielos. Al niño cuando se bautiza se le abre los cielos, la puerta de los cielos. Ese cielo que cuando Adán y Eva pecó, se cerraron esas puertas y pusieron dos querubines y nadie podía entrar. Bueno, al ser bautizado el niño se le abre el cielo, lo dice la Biblia. Se le abre el cielo, se le abre la puerta y ese es mi hijo. Y se ve con forma de paloma que el Espíritu Santo baja sobre el bautizado, sobre tu hijo, baja. Y cuando baja el Espíritu Santo y el cielo se abre, el Padre se escucha con voz gruesa que dice: ese es mi Hijo amado en que otro hijo amado que yo tengo. Y si el día de mañana se pierde, va a ser como el hijo pródigo, porque Dios va a estar esperándolo a que su hijo pródigo vuelva. ¿Por qué? Porque fue bautizado y ese es mi hijo amado. Y por más que se pierda o se tuerza mañana o pasado, yo lo voy a estar esperando como el padre del hijo pródigo. Pero para eso, para que ese hijo pródigo, ese hijo perdido en el día de mañana tenga un padre que lo espere para perdonarlo, tiene que estar bautizado. Ese es mi hijo en que yo me complazco, en el que se bautiza, y ustedes no permiten que su hijo viva esta maravilla. Miren en Lucas capítulo 7, versículo 29 al 30. Dice el verso 29: y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan, versículo 30. Mas los fariseos, que yo digo que los evangélicos son los fariseos del siglo XXI, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, esos que interpretan la ley, y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Palabra del Señor. Fíjense si no se parecerán a los evangélicos, los fariseos. Desecharon los designios de Dios, no aceptan los designios de Dios los evangélicos. ¿Y qué hicieron para desechar los designios de Dios, para no aceptar los designios de Dios? No se bautizaron. Y es lo que hacen los evangélicos con sus hijos. Desechan los designios de nuestro Dios, no dejando que sus hijos se bauticen, porque son tan soberbios que se creen más capaces que Dios. Y yo no bautizo a mi hijo porque mi hijo no tiene pecado, porque ellos se creen que son puritanos. Entonces ni siquiera creen que sus hijos tienen pecado, cuando vamos a ver más adelante que la misma Biblia dice que en pecado somos todos concebidos, desde la concepción, del primer momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, desde ese momento que surge el ser humano ya somos pecadores, porque venimos con el pecado original. Pero no, los hijos de los evangélicos son impecaminosos. Y se quejan cuando uno le dice Santo Padre al Papa, pero ellos sí pueden decir que sus hijos son puros, como son de ellos, y ellos se creen más que Dios. No, el único que no tiene pecado es Jesucristo, Señor. Y aquí ustedes están rompiendo el designio de Dios. ¿Cómo? No bautizando a sus hijos, como hacían estos fariseos. Se ponían en contra de Dios, se ponían en contra de los designios de Dios. ¿Cómo? No bautizándose. Igualito que ustedes con sus hijos. Entonces fíjense si ustedes son realmente cristianos o si ustedes son los fariseos del siglo XXI. Y no se ofendan, porque así lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Yo no escribí estos textos. Esto es la palabra de Dios.
esa que supuestamente ustedes son los intérpretes. Bueno, aquí estos intérpretes de la palabra, los fariseos, se pusieron como ustedes. Tanta interpretación se ve que les hizo mal a la cabeza y se ponían en contra de los designios de Dios y no se bautizaban, al igual que ustedes al no dejar bautizar a sus hijos. Y no me vengan con que mi hijo no tiene pecado, porque Jesucristo tampoco tenía pecado. Y Jesucristo se bautizó. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia. Así que también hay que cumplir la justicia. Si usted cree que su hijo no tiene pecados, llévelo y bautícelo para cumplir toda justicia. Porque Jesús cumplió toda justicia y no tenía pecados y se bautizó. Mateo capítulo 3, versículo del 16 al 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Vieron? Aquí también lo vemos en Mateo. Este es mi Hijo amado. Permitan que sus hijos sean los hijos amados de Cristo, de Dios. Permítanle que el Espíritu Santo baje y el cielo se les abra, para que entren al reino prometido, porque también de vuestros hijos es la promesa. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Versículo 5, Jesús respondió: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Cristo va a Nicodemo y se encuentra con Cristo en la noche, en las tinieblas representa, en la oscuridad de Nicodemo, de no entender. Llega y le dice: maestro, sabemos que eres enviado de Dios porque nadie hace estos milagros que tú haces. Por eso sabemos que tú estás con Dios, pero ¿qué debemos hacer? Y Cristo le dijo: de cierto te digo que hay que nacer de vuelta. O sea, aquí están nuestros hijos, nacieron, bautícelo. ¿Por qué? Porque hay que nacer de nuevo. No espera que sea grande. Si ya nació, bautícelo, porque tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Hay que entrar de vuelta al vientre de su madre, dice Nicodemo. No entendiste, Nicodemo. Ya nació de la carne, pero al nacer de la carne es carne, o sea que sus hijos, mientras no se bautisma, es un nacido de la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne para nada aprovecha. La carne vuelve al polvo. El polvo de donde salió. ¿Quién vuelve a Dios? El Espíritu. El Espíritu vuelve a Dios. Entonces, si usted quiere que su hijo, que Dios no permita, se fallece, y si usted lo deja sin bautizar, va a ser solo carne. Y esa carne va a quedar muerta. ¿Qué significa muerta? Que la carne va al polvo donde salió. Y queda muerto eternamente, porque queda en la muerte eterna. Mas si usted permite que su hijo vuelva a nacer en espíritu, y nazca en espíritu a través del bautismo, como dijo Cristo, el que nace del agua y del espíritu, en el bautismo, que se nace con el espíritu, se recibe el espíritu y nace un nuevo yo. Si usted le permite eso a su hijo, ahí, entonces cuando la carne de su hijo muera, su espíritu va a ir a Dios, porque nació de espíritu. El que es nacido de la carne es carne, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Y dice Eclesiastés: vuelve el espíritu a Dios que lo ha dado. Entonces ese espíritu lo debemos recibir en el bautismo, y ese bautismo que ustedes nos dejan, que su hijo vuelva a nacer. Nació, déjelo volver a nacer. No espera que tenga 13, 14 años arriesgando que su hijo quede condenado por culpa de que un pastor hereje haya elegido el evangelio y le haya hecho creer a usted que sin conocer la Biblia un niño no tiene por qué bautizarse porque no tiene pecado. Ya vio que Jesús no tiene pecado y se bautizó. Hay que cumplir toda justicia y hay que volver a nacer de nuevo. Y dijo Nicodemo: siendo viejo, sí, siendo viejo, joven, pequeño, no importa la edad, hay que nacer de nuevo. No hay que meterse en el vientre de la madre, hay que nacer del agua y del espíritu. Palabra del Señor, está claro. Deje que su hijo vuelva a nacer para que su espíritu tenga la vida eterna y no sea solo carne a condenación. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Palabra del Señor. ¿Qué dice San Pablo? Cristo murió y nosotros somos crucificados con Cristo para resucitar como resucitó Cristo. Debemos morir a este viejo yo. Debemos nacer de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo. Por eso San Pablo dice, hay que volver a nacer, hay que morir, hay que matar. ¿Cómo morir? ¿Puede un hombre, pongámosle que venga Nicodemo y escuche esto San Pablo y le pregunte lo mismo que a Cristo, ¿cómo morir? ¿Puede un hombre morir y volver a...? No me estoy refiriendo a morir como Cristo, no me estoy volviendo a referir a nacer por segunda vez, sino que debemos morir por medio del bautismo, morir a nuestra carne, porque somos nacidos de la carne, somos carne, morimos y volvemos a nacer en el Espíritu. Por eso dice aquí, por medio del Espíritu, fuimos clavados en la cruz con Cristo. Cristo falleció en la cruz y nosotros también. Este viejo yo fue fallecido. Mi hijo cuando lo bauticé murió su carne que nació con pecado, con el pecado original. Quedó clavada allí con Cristo, la carne de mi hijo pequeñito. Lo bauticé y murió allí. ¿Para qué? Para resucitar con Cristo, así como Cristo resucitó en un nuevo ser, en un ser que es hijo de Dios. No quiere decir esto, dice San Pablo, que la carne va a dejar las miserias. No, podrás pecar el día de mañana, podrá desviarse el día de mañana, pero ya volvió a nacer, ahora es hijo de Dios. Entonces Dios le abre el cielo a mi hijo, lo mira, le dice, este es mi hijo amado, este está revestido de mi hijo, este está invitado a la fiesta. Se torció un poquito y con la vida lo va a ir golpeando, pero Cristo oró y le dijo, Padre, protégelos del mal, apártalos del mal. Entonces Dios va a estar cumpliendo eso que le pidió su Hijo. Entonces lo va a separar de lo que es el mal. ¿Por qué? Por medio del bautismo. Por eso yo lo bauticé. Cuando bauticé a mi hijo fue para que muriera en la cruz con Cristo y resucitara nueva vida con el Espíritu. Como dice, hay que nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Se está refiriendo a este nacer, a nacer del Espíritu a través del bautismo. Por eso es necesario que ustedes permitan que sus hijos sean bautizados, para que renazcan, para que resuciten de vuelta a la vida eterna con Cristo. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 10, versículo 38. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que me pedís? A Santiago y a Juan. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Versículo 39. Ellos dijeron, sí, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Palabra del Señor. Cuando le fueron a pedir Juan y Santiago para estar uno sentado a la derecha y el otro a la izquierda, Jesús dijo, ¿podréis beber del vaso que yo voy a beber? ¿Podréis beber del bautismo que yo voy a beber? Sí, dijeron ellos, que es la cruz, morir en la cruz. Bueno, ese es el bautismo, morir en la cruz, como dijo San Pablo. Morimos todos por el bautismo, morimos en la cruz con Cristo y resucitamos con Él. Por eso Cristo dijo, sí, todos van a morir, hasta los niños. Bautícenlo que se van a morir conmigo en la cruz para resucitar a vida, para resucitar un nuevo yo. Matan al viejo yo, al nacido de la carne y pasan a ser nacidos del Espíritu, para tener todas las promesas que ya vimos antes. ¿Vieron que está claro? Sí, van a poder, pueden hacerlo. Vamos a ver ahora que dicen, no, porque los niños nacen sin pecado, dicen los evangélicos. Yo les pido a ellos que me muestren un solo texto bíblico donde diga que el niño no tiene pecado. No existe, porque ellos dicen, nosotros somos muy bíblicos, leemos la Biblia, pero en ningún texto bíblico, ningún capítulo de la Biblia, ningún versículo dice que el niño no tenga pecado. No lo dice. Yo sí les voy a mostrar ahora donde hay un versículo en la Biblia donde nos dice que el niño tiene pecado desde el momento de la concepción. Eso sí dice la Biblia. Por eso nosotros decimos una cosa, es decir,
que son evangélicos, pero los verdaderos evangélicos somos los de la Iglesia Católica, los que vamos al Evangelio, los que lo leemos y tenemos el Evangelio presente, no los que inventamos un Evangelio que no existe, los que leemos y predicamos el verdadero Evangelio. Los evangélicos dicen que los niños no tienen pecado, y eso no está en el Evangelio. Entonces, eso es según el Evangelio hecho por el hombre protestante. Pero el Evangelio verdadero es el que le vamos a leer nosotros y el que dice que sí, el niño tiene pecado. Dice Salmos 51, versículo del 5 al 7, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Palabra del Señor. ¿Qué dice? He sido formado en maldad. Porque después del pecado original de Adán y Eva, después del pecado que Adán y Eva pecado, todos nacimos fuera de la gracia de Dios, todos nacimos fuera del corral de la gracia. Póngale que esta habitación estaba Adán y Eva y eran amigos de Dios. Cuando ellos pecaron fueron echados de esa amistad de Dios, fueron sacados del paraíso. Ya no tenían la amistad con Dios porque habían pecado. Entonces todos los que nacimos desde Adán y Eva en adelante somos pecadores, porque no nacemos dentro de la gracia, no nacemos dentro del corral de amistad de Dios, sino que nacemos enemistados con Dios. Entonces tenemos el pecado original. Por eso dice el salmista, fui formado en maldad. ¿Por qué? Porque fui formado fuera del paraíso, porque yo fui formado después de Adán y Eva, y como Adán y Eva pecaron, todos nacimos formados fuera del paraíso, fuimos formados en maldad. Y después dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es la concepción? Concebir es en el primer momento que el espermatozoide fecunda el óvulo. Ahí ya surge un nuevo ser humano con pecado. Ahí dice que en el mismo momento de la concepción ya hay un ser humano pecador. Entonces, ¿cómo van a decir que el niño no tiene pecado cuando la Biblia dice que el feto ya tiene pecado? El feto, el embrión, el feto, en el primer momento de la concepción, ya tiene pecado. Entonces, cuando nace, que ya deja de ser feto y pasa a ser un bebé, ya es más que pecador, si ya tenía el pecado cuando estaba en la concepción. Entonces bautícelo para quitarle ese pecado, porque dice, límpiame, lávame, ¿con qué? Con el agua del bautismo, con el agua que recibo el Espíritu. Límpiame para ser blanco y puro, para que se me abran los cielos, para recibir el revestimiento de Cristo, para que baje el Espíritu Santo, para que Dios diga, este es el Hijo en que me complazco, para cumplir toda justicia, para ser blanco como la lana y para ser heredero de la promesa, para poder entrar al reino de los cielos, para que no me echen del banquete de la boda del rey. Límpiame, porque he nacido en maldad, porque estoy formado en el vientre de mi madre. Por eso decimos que la Virgen María no tenía pecados, porque el pecado pasa en el momento de la concepción por la madre. Dice, por mi madre he sido concebido en pecado. Por eso, si la Virgen María hubiese tenido pecados, también dicho sea de paso, Jesucristo se le habría pasado el pecado. Por eso decimos que María estaba llena de gracia y no tenía pecado. Bueno, aquí ya vemos que no el bebé nacido, sino que el feto, cuando aún no está nacido, ya tiene pecado. Y lo dice la misma Santa Biblia, las mismas Escrituras. Y este versículo, todos estos versículos que yo he leído, es en la Biblia de los evangélicos, no es la Biblia de la Iglesia Católica. Es en la Biblia de ustedes, de la 1990, Reina 1960, perdón. Ahora vamos a Romanos capítulo 5, versículo 18. Versículo del 17 al 18. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, hay que cumplir toda justicia, dijo Jesús a Juan, ¿cómo? Déjame bautizar para cumplir toda justicia. Entonces, el don de la gracia y justicia se recibe por el bautismo. Dejen que sus hijos reciban la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Versículo 19. Porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para la muerte,
así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Palabra del Señor. ¿Vieron? Dice, el pecado entró por un hombre. Por eso el salmista dice que todos somos concebidos en pecados, porque por culpa de Adán y Eva, por esos hombres, por el hombre antiguo, que entró el pecado, que pecaron, que comieron del fruto prohibido, por ahí entró el pecado para todos, para niños, grandes, viejos, libres, esclavos, pobres, ricos, todos tenemos pecado porque todos nacemos fuera de la gracia, todos nacemos enemistados con Dios, desde Adán y Eva. Por eso dice, pero por ellos entró el pecado para todos y somos todos pecadores, así que por medio de Jesucristo y al bautismo, ese pecado se nos borra y volvemos a recibir la justicia y la gracia. Por eso déjense bautizar a sus hijos, déjenlos bautizar para que reciban la justicia y la gracia y recuperen esa amistad que perdimos. Vieron que dice, pero un niño va a perder la condenación. Bueno, Adán y Eva pecaron y desde Adán y Eva en adelante los mismos embriones que estaban adentro de la panza, los mismos fetos, eran pecadores y no tenían la culpa, pero recibían el pecado. Son pecadores, y no por niños decía, no, pecaron los grandes, los niños no le voy a echar la culpa. Dice Dios, no, pecaron los grandes, los hijos van a recibir la maldición de sus padres, punto. Entonces, nuestros hijos cargan con la maldición nuestra y nosotros con la de nuestros padres sucesivamente hasta llegar a Adán y Eva. Y como cargamos con esa culpa a nuestros hijos, entonces como padres buenos usted lo debe bautizar, porque usted sabe que es pecador, porque usted sabe que es un sinvergüenza, porque usted sabe que si nació con pecado y tiene pecado y fue y se bautizó para borrar los pecados, permita lo mismo a su hijo. Porque usted sabe que su hijo carga su pecado, porque usted carga el de su padre de su abuelo y así sucesivamente hasta llegar a Adán y Eva. Entonces no sea sinvergüenza y deje que su hijo se bautice. Les invito a suscribirse a mi canal recatólica.alexirvero para no perderse ninguno de los videos que estamos compartiendo y tocar la campanita de notificaciones para seguir viendo más videos que vamos a estar compartiendo más adelante y no se lo pierdan. Vamos a seguir. Colosenses capítulo 2 versículo 11 al 12, verso 11. En él también fuisteis circuncidados. Fíjense porque esto es importante. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Palabra del Señor. Y acá con lo que vamos a meter el punto casi final. ¿Para qué sirve el bautismo más importante? Para entrar en el pacto de Dios. No se puede decir que somos pertenecedores de la nueva alianza que hizo Jesucristo si no nos bautizamos. Dice San Pablo que nuestra circuncisión es el bautismo. ¿Y la circuncisión qué es? Es la señal del pacto. Para pertenecer al pacto antiguo del pueblo de Israel, para ser parte del pueblo de Dios, había que circuncidarse. Si no se circuncidaba no podía pertenecer al pueblo ni a la promesa que Dios le tenía al pueblo de Israel. Ahora, dice San Pablo, esa era la circuncisión para ellos, pero nuestra circuncisión, para poder pertenecer a la nueva alianza, al pacto de Dios con el nuevo pueblo, que son dos pueblos en uno, los paganos y los judíos, los esclavos y los libres, para poder pertenecer a ese pueblo, tienes que hacerte nuestra circuncisión. Y el bautismo es nuestra circuncisión, punto. ¿Y qué era la circuncisión? Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo a Abraham, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Para pertenecer a mi pueblo vamos a poner una señal. Todo aquel que se circuncide el prepucio será parte del pueblo de Dios. Entonces, todo varón nacido o comprado tenía que circuncidarse la carne. Abraham se circuncidó a los 99 años. No importaba la edad, tenía 99 años, que es la edad máxima de hoy día, ¿verdad? Porque hoy llegar a 99 años es una bendición. E Isaac se circuncidó a los 8 días de nacido, porque la señal del pacto era con 8 días de nacido. Abraham no dijo, no, Sara, vamos a esperar que Isaac crezca. Le contamos que Dios se me apareció, que dijo que me iba a dar un hijo cuando ya eras mayor, que hizo milagros. No vamos a esperar a que Isaac sea grande. Vamos a circuncidarlo a los 8 días de nacido como manda Dios. Porque para pertenecer al pueblo de Dios no había que esperar a que el niño sea grande y predicarle. Bueno, San Pablo dice que para pertenecer a la nueva alianza tenemos una nueva circuncisión, que ya no es hecha por mano, la circuncisión del prepucio, no es hecha por mano de hombre, sino por Cristo, que es el bautismo. Esa es nuestra circuncisión, porque ahora se agrega a las mujeres. Entonces, si nuestra circuncisión es el bautismo, y la circuncisión era la señal del pacto, y todos se la tenían que hacer a los 8 días de nacido,
nosotros también podemos bautizar a los 8 días de nacido a nuestro hijo, a nuestros hijos, porque queremos que sean parte del pacto, de la nueva alianza. Yo soy cristiano y quiero que mi hijo sea cristiano, no voy a esperar a que él sea grande. ¿De dónde sacaron eso? Lo voy a bautizar ahora y punto. Que yo elijo que él sea cristiano y yo quiero todas las promesas que ya vimos en los versículos anteriores, todas las quiero para mi hijo. Entonces yo lo voy a bautizar apenas nazca si puedo. Lo voy a bautizar de niño, pero hay que bautizarlo. No interesa la edad, porque para la circuncisión no interesaba la edad. Para ser parte del pueblo de Dios no interesa la edad. Eso no es bíblico. El bautismo es nuestra circuncisión, y a los 8 días de nacido se circuncidaban. Jesucristo a los 8 días de edad, a los 8 días de nacido, fue circuncidado. O sea que si seguimos a nuestro Señor Jesucristo, con 8 días de bautismo podemos circuncidarnos en nuestra circuncisión, que es el bautismo. Punto. De la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, borracheras y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Palabra del Señor. ¿Vieron? Todos éramos borrachos, todos éramos esto, todos éramos otro, pero fuimos salvos. No porque seamos buenos, no porque leamos la Biblia o escuchemos al pastor evangélico, no porque digamos, hola, buen día, mi amor, y nos llevemos bien con las personas. No, somos todos una porquería, somos todos pecadores, somos todos corrompidos, no me vengan a decir que no. Todos fuimos así, todos somos así y algún día fuimos. Y el que no es ahora lo fue. Nadie es libre de pecado. Pero dice, no somos salvos por cambiar ese modo de ser, por de repente transformarte, porque aunque cambies, tu pecado ya estaba hecho, punto. No somos salvos por eso, somos salvos no por la justicia hecha nuestra, sino por el que nos salvó, por medio del lavado y del nuevo espíritu. Aquel lavado que le dijo, es necesario renacer de nuevo del agua y del espíritu. Por eso somos salvos, por el bautismo. Así que ustedes no permiten que sus hijos sean salvos. ¿Cómo hacen para que sus hijos sean salvos? Por medio del bautismo, por medio del espíritu, de renacer el espíritu, clavar el viejo yo en la cruz, el viejo yo de su hijo, de ese niño que fue concebido en el pecado, fuera de la amistad de Dios, clavar en el nacimiento a su hijo en la cruz para que vuelva a nacer en la amistad de Dios y pueda vivir su vida desde pequeñito ya con la amistad con Dios, para que desde pequeñito ya tenga la protección de Dios que pidió el Señor Jesucristo. Padre, que todos sean uno, protégelos del mal del mundo, para que se revista de Cristo, para que sea heredero de la promesa, para que se le abran los cielos, para que le venga el Espíritu Santo, para que lo limpie, lo purifique y Dios diga, este es mi hijo en quien yo me complazco, para que sea revestido de Cristo y pueda participar de las bodas del Cordero. Para todo eso hay que dejar que su hijo se bautice. Así que deje bautizar a los niños, porque es la nueva circuncisión, es la circuncisión del nuevo pacto, la nueva alianza nueva y eterna que será, esta sangre es de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes, dijo Jesús, y para pertenecer a esa nueva alianza, el nuevo pacto, el pacto de Jesucristo, hay que circuncidarse con la nueva circuncisión, que ya no es de mano, sino que es el bautismo, dijo San Pablo, porque ahora, antes se circuncidaban solo varones, ahora se agregó a las mujeres, mujeres y hombres, libres y esclavos, todos somos iguales, así que ya no hay una circuncisión, sino que un bautismo, que es nuestra circuncisión, es nuestra señal del pacto. ¿Cómo nos damos cuenta que somos del pueblo de Dios cristiano? Con el bautismo. Y si usted va caminando con su hijo y va a entrar a las bodas del Cordero y dice, yo soy cristiano, sí, pero su hijo no, porque no lo bautizó. ¿Y por qué no lo bautizó? Ah, porque era un niño típico. No, usted no es un cristiano, porque si no bautizó a su hijo, usted está faltando al amor al prójimo y al amor a su hijo, que es el más importante. Y no tuvo amor por su hijo y bautizarlo para que pertenezca. Usted es un egoísta. Retírese usted y su hijo. Y se condena a su hijo y se condena a usted por no hacerle caso a Dios. Entonces déjese bautizar, deje bautizar a su niño, no se deje engañar por estos pastores que lo único que le interesan es engañar al pueblo cristiano con esas falsas doctrinas diabólicas que lo único que quieren es dividir a la iglesia, dividir al cristianismo para poder reinar. Dijo el diablo, divide y reinarás. Así es como actúa el diablo. Por eso dividió a los protestantes de la iglesia católica, erigieron el evangelio y hoy día tenemos todos esos errores que pueden llevar a condenar a una criatura
por el mal entendimiento de una persona que es manipulada por un pastor y como no conoce la Biblia, solo conoce la Biblia de acuerdo a lo que el pastor le dice. Por eso aquí le traemos nosotros los videos, atomizándolos, yo, todos los que predican, el Padre Luis, todo lo que va convirtiendo a todos los pueblos, que es un sacerdote espectacular, que se convierte a todos los pueblos paganos, herejes, al catolicismo de vuelta, todos porque tenemos celos de ustedes, como dice San Pablo, siento celos de ustedes que lo hayan engañado a ustedes, entonces los queremos de un modo u otro que vean la verdad. Eso es nuestro único punto de vista. Yo no gano nada haciendo este video y que ustedes miren, como me dijo el otro día una persona, me gusta cómo explicás, perfecto, muchas gracias, le agradezco por su comentario, pero yo no gano nada, yo no es eso lo que quiero ganar. Lo que quiero yo es que lo mismo que a mí me transmitió el padre Luis Toro, el padre Matuli, que yo le pude transmitir a mi tía, que mi tía también tenía todo ese veneno, y antes de que ella muriera yo pude hacerle entender que necesitaba confesarse, que necesitaba comulgar, yo pude hacérselo entender, y bueno, y como siento la necesidad, porque arde adentro de mí, como yo lo sé, no me lo puedo guardar, lo tengo que sacar, mi manera de sacar, no es solo acá, porque yo predico a todo el mundo, en el trabajo, donde estoy, donde no estoy, donde sea, yo siempre estoy hablando, y aprovecho también aquí este canal redcatólica.alexis Rivero, que también los invito a que se suscriban, para predicar, para llegar a más, y tocar algún corazón, aunque sea uno, que ese corazón pueda tocar a otros más, y esos otros más a más, siempre con lo poquito que nosotros hacemos por el reino de Dios, Dios lo agarra y lo multiplica en mucho más, no interesa en cuánto, solamente con llegar a una, este video que yo hago aquí, con llegar a una sola persona ya me alcanza. Así como me llegó a mí, porque hoy yo sé que todos los jóvenes están aquí, están en las redes, y yo cuando me convertí me acuerdo que también fue mirando un video de YouTube. Me habían ido predicando gente, me habían metido la semilla muchas personas, sí, es verdad, pero cuando yo estuve golpeado necesité estar en el suelo golpeado, y justamente un día que me sentía muy golpeado, muy atormentado, muy vacío, ahí vi un video en las redes sociales donde está la mente de los jóvenes ahora aquí, que nos perdemos ahí cuando estamos doloridos en la vida, nos perdemos en estas redes queriendo no ver el mundo real, y ahí es donde tenemos que llegar, y ahí yo me convertí, por eso aquí es donde yo quiero mandar el mensaje y enviarles el mensaje, porque tal vez una palabra pueda cambiar tu vida, porque no son palabras nuestras, son palabras que Dios nos manda, son palabras que están en su evangelio, por eso una palabra bastará para sanarme, y una palabra escuchada, porque si tú estás aquí en esta red y de repente escuchas esta palabra, una palabra bastará para sanarte, así como me bastó a mí y así como basta para todos. Yo simplemente soy un simple ser humano que recibió por estos medios una palabra que me hizo cambiar la vida y que día a día me alienta a querer cambiar más y más y más y más y ser mejor persona y ser mejor persona y ser mejor persona, y tengo errores y caigo y me levanto porque gracias a esa palabra que yo escuché por una red social pude ver que había algo por lo que luchar, que había algo más allá, que hay algo que dio la vida por nosotros, que nos ama aún nosotros siendo pecadores, y ese algo es Cristo. Entonces nuestro deber es predicarlo, y todo lo que aprendamos lo ofrecemos, lo damos, lo hablamos aquí en el trabajo, afuera, amigo, vecino, conocido, persona que recién ves, lo que sea. Siempre llevar una palabra de Cristo, porque tan solo una palabra puede tocar el corazón de una persona y cambiarlo. Solamente una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a que se suscriban a mi canal redcatólica.alexis Rivero y toquen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos que vamos a estar compartiendo. También los invito a que dejen algún comentario aquí a ver qué opinan sobre el tema. También les digo que le den me gusta y compartan el video si les gustó. Sin más, nos vemos en una próxima transmisión. Que Dios me lo bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con todo mi corazón para ustedes. No se ofendan, hermanos, los amamos. Queremos que vuelvan a la verdad. Dios los bendiga.